Buenas tardes. El Colegio de Abogados de Córdoba les da la bienvenida a la exposición de candidatos a diputados nacionales por Córdoba, quienes competirán en la próxima elección del 27 de octubre. Agradecemos la presencia a las autoridades del colegio, a las autoridades de las diferentes organizaciones que hoy nos acompañan, a los colegas y al público en general. En particular, quiero agradecer a los coequiper, al doctor César Orgaz y al doctor Agustín Cohen, quienes acompañaron el trabajo para poder llegar a esta instancia, y a Roberto Bataglino, quien nos ayudó generosamente a concretar esta actividad. Consideramos que la exposición de ideas contribuye a la mejor información por parte de la ciudadanía y con ello a la calidad democrática. En esto hemos tenido un especial apoyo y también lo quiero agradecer al presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, doctor Ignacio Segura, porque nos permitió y nos dio el espacio para poder concretar esta actividad que hacemos por primera vez en nuestra casa y a quien le pido nos dirija unas palabras. Buenas tardes, autoridades del directorio del Colegio de Abogados de Córdoba, a los miembros de la Sala de Derecho Electoral, candidatos, es un placer recibirlos en nuestra casa. Previamente quiero públicamente manifestar que los candidatos del espacio Juntos por el Cambio y Hacemos por Córdoba se han excusado de participar de este debate por compromisos previos asumidos, así que las disculpas del caso fueron transmitidas a mí personalmente. Como bien dijo Gustavo, nosotros hace poco hemos asumido la conducción de este colegio y uno de los ejes de campaña o propuestas que hemos llevado hacia los colegas es que el colegio se reposicione en la sociedad. Esta es una actividad en la cual, desde el grado de responsabilidad que tienen los candidatos a diputados nacionales que van a representar a los ciudadanos de Córdoba en el Congreso Nacional, entendemos que el colegio tiene que ser un espacio de contención, de difusión, para que la sociedad y los ciudadanos en su conjunto conozcan las ideas políticas y obviamente, desde nuestro lugar, planteos que les vamos a hacer en materia de justicia y abogacía y que queremos que lleguen también al Congreso en el caso de ser electos. Muchas gracias a Roberto Bataglino por aceptar la conducción y la dirección de este intercambio de ideas de los candidatos. Así que Roberto, te invito al estrado. Muchas gracias y demos comienzo al intercambio. Gracias, Roberto. Bueno, estábamos charlando con los candidatos, con su gente, la importancia y el valor que están teniendo estos encuentros y a su vez no dejar de marcar el peso de las ausencias, porque las invitaciones estaban cursadas a todas las fuerzas políticas que compiten por la renovación de bancas del Congreso de la Nación por Córdoba y están quienes nos acompañan. Realmente hace la calidad institucional, hace la calidad democrática que los candidatos, que las fuerzas políticas, que las instituciones se involucren en este tipo de exposiciones, sean con el formato como el de hoy, que simplemente es de exposiciones, o de cruce, de debate, o como sea, y agradecer a quienes nos acompañan por la predisposición que mostraron previamente a aceptar, algunas modificaciones de último momento que hicimos y demás para facilitar este intercambio. Les comento brevemente la metodología a ustedes, ellos ya más o menos lo saben. Cada candidato va a hacer una exposición para la cual hemos sorteado un orden, que con ese orden vamos a ir marcándonos quien termina la primera ronda, comienza la siguiente. Va a hacer una presentación, después habrá 3 tópicos con cuestiones muy específicas y concretas, con casi diría una pregunta que ha definido la conducción del colegio para cada uno de los candidatos, para lo cual van a tener 2 minutos. Podemos ser un poquito flexibles si tienen que terminar de desarrollar esa idea. Y en el cierre, que con unos 3 minutos aproximadamente, cada candidato va a poder, digamos, dar su mensaje con la temática obviamente vinculada a la actividad, ¿no?
el orden en que han sido sorteados y que van a comenzar las exposiciones. El primero, Roberto Birri, candidato de Consenso Federal. Después, Soledad Díaz García, que es candidata del Frente Único de Izquierda. Luego, Ignacio Baselica Nebreda, que es candidato del Frente de Todos. Y finalmente, Gerardo Grosso por Encuentro Vecinal. Así que, como ustedes han venido a escucharlos a ellos, el primer minuto que le corresponde a Roberto Birri. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, es una pena que este panel no se haya completado, ¿no? Y la verdad que casualmente, no sé si causal o casualmente, las dos representaciones políticas que gobiernan, que están en el gobierno nacional y en el gobierno provincial, están ausentes. La verdad que es una pena y yo sé que no hay excusa porque son 14, 15, 9 titulares, 5 suplentes, de manera tal que a mí me cuesta creer que estén todos ocupados. Pero bueno, a mí me congratula enormemente estar presente aquí, felicitarlos por la iniciativa. La verdad que Alain Touraine dice que las democracias le tienen que asegurar a la ciudadanía el debate político, pero también las organizaciones. ¿Ese ruido significa que terminé? Ese ruido se hace... No, pero lo primero no me lo tienen que tomar como... Ese es tiempo muerto. Les quiero decir lo siguiente. Bueno, ya me queda claro... Sí, solo por ser riocuartense te vamos a dar 30 segundos más. Bueno, arranco nuevo. Tengo un gran sentido de pertenencia. A Touraine lo dejamos para otro día. Tengo un gran sentido de pertenencia con esta casa. He sido presidente del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial, integrante de la Federación, en su momento también representante de la FACA, así que tengo la camiseta puesta. Fui presidente en una época difícil, junto con el querido, recordado Enrique Esmal, transitamos las dificultades que en la década del 90, yo fui presidente del 95 al 97, nos generaban las desregulaciones de Menem, la ley bodega de la Sota. La verdad que eran épocas en que el ataque al organismo colegial, a la abogacía organizada, eran muy grandes. Lo superamos, aquí estamos. Yo creo que el rol de los colegios de abogados, de las organizaciones, ayer estuve dando una exposición en la FEPUC y la verdad había un abanico de organizaciones de la sociedad civil, todos organismos públicos no estatales que realmente forman parte del tejido social de nuestras comunidades. Así que agradecido de nuevo y la verdad, reitero, me siento como en mi casa. Muy bien, muchas gracias Roberto. Soledad Díaz García, ahora su turno. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Soledad Díaz García, soy abogada, referente de la Organización de Mujeres Plenario de Trabajadoras, partícipe activa de la Asamblea Ni Una Menos y del Movimiento de Lucha por el Aborto Legal. Estoy acá en carácter de candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda, fuerza política a la cual represento, que es una fuerza, la única a nivel nacional que defiende los intereses de los trabajadores, las mujeres y la juventud, y que a su vez es la que acompaña cada una de las luchas que los trabajadores vienen desarrollando a nivel nacional y que está a favor de un gobierno de los trabajadores. Muy bien. La siguiente exposición para Ignacio Baselica Nebreda. Buenas tardes. Les agradezco al señor presidente Ignacio Segura y a todos los colaboradores del colegio que me hayan invitado acá, la que considero mi casa hace casi 20 años ya. Cuando estaba todavía el 27 de abril salí corriendo cuando tenía el título para ir a inscribirme en la matrícula. Soy peronista desde el CUNA, soy abogado, me dedico al derecho laboral. Mi nombre es Ignacio Baselica por parte de padre y Nebreda por parte de madre. Creo que Ignacio por sorteo fue. Soy presidente del Partido de la Victoria. Soy peronista porque creo que el peronismo fue el movimiento, es el movimiento político que reconoció los sueños y los derechos de los trabajadores, los excluidos y los desposeídos.
soy abogado para defender los intereses de los trabajadores y quiero ser soy candidato a diputado para poner a Argentina en pie y devolver a la Argentina el sendero de la transformación y la construcción de un país con inclusión social. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y cierra esta ronda de presentaciones Gerardo Grosso. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y por abrir el debate, porque creo que vamos a conversar aquí, pero bueno, es lo esencial de la democracia. Soy abogado de profesión hace 29 años, también retiré la matrícula ahí en la calle 27 de abril, y bueno, he ejercido con alegría y como todos los abogados, con esas desazones que a veces nos ha dado el sistema, pero me siento un auxiliar de la justicia. Milito en política en ese partido que me representa absolutamente, Encuentro Vecinal Córdoba, por mis ideas, mi formación y mi forma de vida. Así que entendemos que, desde la abogacía muchos hacen política porque tiene que ver a veces con el conocimiento de las leyes, sistemas, etcétera. Y la verdad que, vengo para aprender también. Yo quiero saber qué propuesta tiene cada uno, porque creo que del consenso y de las mejores propuestas pueden salir las mejores cosas para nuestro país, nuestra provincia, y en este caso también para nuestra profesión, que en algunos casos y algunos de los tópicos que vamos a tocar va a haber o se intenta un avasallamiento de nuestra profesión y hay que tener cuidado con eso. Así que, eso, participo en una ONG que trabaja mucho en la función social y creo que desde la política también se puede hacer y también desde esta institución, así que agradezco la invitación. Bueno, muchas gracias. Bueno, todos se presentaron como profesionales y nos decía recién el presidente que todos están matriculados. No sé si empezamos con si tienen al día la matrícula ahora o la dejamos para el final. La pregunta final va a ser esta. Bueno, el primer tema, denominado de incumbencias profesionales, es la opinión concreta que tienen sobre el proyecto del diputado Leandro López sobre la posibilidad de que los escribanos realicen sucesiones. Ante esta consulta tienen 2 minutos y abre Gerardo Grosso. Bueno, indudablemente que lo dije en la introducción, es un avasallamiento de nuestra profesión. Entiendo que los escribanos tienen bien salvaguardado su actividad con el sistema de registros, con el sistema de que, puede haber determinada cantidad de escribanos según la cantidad de habitantes, etcétera, cosa que nosotros no tenemos. Nosotros pueden haber varios estudios jurídicos en una misma cuadra. De hecho, la matrícula es bastante amplia y creo que eso sería acotar nuestro trabajo. Pero además, entiendo que el juez debe participar en estas cuestiones porque se tratan muchas situaciones. Aquellos que hemos ejercido las declaratorias de herederos, las sucesiones, sabemos que no es una simple acto de escribanía, no es ir a la escribanía y expresar voluntades, porque aún en la escribanía, y esto no es en desmedro de los escribanos, se pueden pactar muchas cosas y no siempre va a estar salvaguardado el derecho del más vulnerable, el que tiene más necesidad. Lo sabemos cuando se tiene que vender una casa, cuando vive el que está en la casa y los otros herederos quieren tener la posesión o el dinero que vale esa casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, entiendo que es una ley que está totalmente en contra de nuestros derechos y me parece que nos tenemos que oponer absolutamente, ya que nosotros no tomamos ninguna actividad notarial en pos de nuestra actividad y esto es jurisdiccional. Tiene que intervenir un juez para salvaguardar los derechos de quienes van a acceder a la herencia de alguien que ya no puede hablar y no puede disponer. Entonces, toda esta situación tiene que pasar por la justicia indudablemente. Muy bien, muchas gracias. El turno ahora entonces para Ignacio Baselica Nebrera. Bueno, cuando sea diputado no voy a aprobar el proyecto del diputado Leandro López. Y no se trata de una defensa corporativa, no se trata acá para mí una disputa de las incumbencias. Se trata de determinar sobre quién reside el poder jurisdiccional. El poder jurisdiccional, la posibilidad de decir el derecho en el caso concreto, claramente reside en el Estado. Nosotros hace 200 años ya hemos adoptado el sistema republicano de gobierno en el cual el poder jurisdiccional reside en el poder judicial. Hace 200 años los jueces son los que dicen el derecho en el caso concreto. Este proyecto, como cualquier otra forma de privatización de la justicia, que quiera sacar del ámbito del Poder Judicial la decisión de los derechos de los argentinos, no solo es inconstitucional porque lo decide, porque ataca el Estado republicano,
viola las disposiciones normativas del artículo 1, 16, 108, sino además va en contra o a contramano de las exigencias y las normativas que están estableciendo tanto nacional como internacionalmente en la lucha contra el lavado de dinero. No es posible darle a los escribanos la posibilidad de los registros privados, donde los actos públicos dejan de tener la publicidad que se requiere para el control de este flagelo. Por otro lado, hace 200 años nosotros también aceptamos como forma de gobierno de la federal, eso produjo muchos conflictos internos y la Argentina es un país federal. Y eso significa que las provincias se han reservado para sí, entre otras, la facultad de dictar los códigos procesales. El código de procedimiento que va a determinar el trámite para la sucesión es facultad de las legislaturas provinciales. Entonces, si el diputado Cambiemos hubiese querido reducir los plazos, hubiese ido a Neuquén, su provincia de origen, modificado el código procesal, hubiese achicado y a lo mejor tomaba en cuenta lo que pasa en Córdoba, que es bastante acotado. Si hubiese querido disminuir los costos del trámite, tendría que haber modificado las aranceles, las tasas de justicia, pero nunca atacado y precarizado la tarea profesional de los abogados. Gracias. Muy bien. Soledad. Muchas gracias. Yo estoy acá en representación de las grandes mayorías. Entiendo que la población no puede quedar como rehén de los intereses corporativos de los colegios de abogados o de escribanos. Acá a lo que afecta a las sucesiones no es a las grandes mayorías, sino fundamentalmente a quienes detentan las grandes acumulaciones de capital, a quienes hoy concentran los capitales como los banqueros, los terratenientes, los grandes empresarios, no las mayorías trabajadoras que viven de su salario, que a duras penas y ahorrando toda la vida podrán siquiera adquirir una propiedad como vivienda única. Acá este proyecto no busca abaratar costos ni siquiera disminuir plazos para agilizar el acceso de las grandes mayorías trabajadoras a la justicia, sino que por el contrario, intenta sacarlo de ese ámbito para establecer una política que profundiza los beneficios para los grandes empresarios que hoy se están fugando los capitales del país y que hoy están planteando el saqueo de nuestros recursos naturales. Por eso, desde el Frente de Izquierda, seguramente que planteamos que es necesario que los trabajadores tengan un acceso a la justicia, que se abaraten costos, que también se establezca plazos adecuados, pero fundamentalmente lo que estamos planteando desde el Frente de Izquierda es que es necesario cambiar un régimen impositivo de fondo que establece particularmente establecer beneficios para las grandes fortunas. Por eso nosotros lo que planteamos es que es necesario un régimen impositivo diferente de acuerdo a los intereses de los trabajadores y para eso es necesario, en primer lugar, terminar con el impuesto al IVA, que no es otra cosa que un impuesto al consumo de las grandes mayorías trabajadoras. Es necesario avanzar en un régimen de impuestos progresivos a los grandes capitales, a las grandes fortunas y a las grandes herencias. Muy bien, entonces para cerrar esta primer temática, Roberto Virgen. Bueno, por eso decía al principio que era importante que estuviera algún representante del oficialismo, porque esta es un proyecto de ley que le impulsa el PRO, o en todo caso un diputado del PRO, y sería interesante que lo pudieran defender, si es que el resto de los diputados de Cambiemos lo comparte. Yo creo que esto, es difícil para los que venimos de la abogacía organizada, por ahí separarnos de una visión que tenemos del funcionamiento con algunas otras profesiones que tienen algunos costados que colisionan con la nuestra, ¿no? Pero objetivamente se suma a una larga saga que existe durante muchísimo tiempo, sagas que muchas veces de manera grosera atacan lisa y llanamente a la profesión. Objetivamente es así. Normalmente este tipo de colisiones solemos tenerlos con las actividades vinculadas a los contadores públicos, todavía una materia de larga discusión
el rol, la incumbencia respecto a las sindicaturas concursales y también fundamentalmente con los escribanos vinculados a las cuestiones sucesorias. Yo comparto con lo que se ha dicho acá desde una perspectiva de derechos, colisiona con el Código Civil, atenta contra el principio del juez natural, me parece que atenta también contra el debido proceso. Fue presentado, por la información que tengo, entre gallos y medianoche, sin niveles de consenso, sin participación de la abogacía organizada, de los colegios de abogados. En definitiva, me parece que es un proyecto que debiera transitar un derrotero absolutamente negativo. Comparto, el proceso sucesorio es un proceso complejo desde que se inicia la declaratoria heredero hasta la adjudicación, que requiere control del órgano jurisdiccional, de manera tal que todas estas cuestiones no pueden ser suplidos a través de la fe que puede otorgar un escribano público. Naturalmente, si el pueblo me honra con su voto, votaré en contra de este proyecto. Muy bien, vamos a pasar entonces al segundo tema que está referido a calidad institucional y justicia. La consulta concreta acá es si considera necesaria una reforma a la ley del Consejo de la Magistratura y a la elección de los jueces. Comienza Birri. Bueno, el enunciado da para mucho más de 2 minutos. Brevemente, creo que sobran los ejemplos de países, de sociedades en donde el buen funcionamiento de las instituciones, que significa funcionamiento del Estado de Derecho, el respeto de su Constitución, tiene un impacto directo en la calidad de vida de esas comunidades. Por supuesto, el tobogán de Argentina hace que suba y baja permanentemente a los arbitrios de los gobiernos de turno. También creo que el Poder Judicial sigue teniendo una distancia similar a un abismo con la gente. Creo que muchos de nuestros jueces, por supuesto que no todos porque las generalizaciones no son buenas, siguen pensando que hay una suerte de aristocracia del derecho que los mantiene distantes de los justiciables. Me parece que es una cuestión que forma parte de las grandes asignaturas pendientes que tenemos en el funcionamiento de nuestro Poder Judicial. Creo que hay unos avances en esos sentidos, creo que el tema de la oralidad, el juicio por jurado y alguna reforma de los últimos tiempos van al menos generando circunstancias de proximidad entre el justiciable, los fiscales y los jueces. Particularmente con el tema del Consejo de la Magistratura, organismo creado en la reforma constitucional del 94, supuestamente para corregir los padecimientos que tenía la justicia en ese tiempo. Yo creo que ha sido indudablemente un avance en nuestro texto constitucional. Y concretamente, respecto a la reforma, creo que tenemos que apuntar a procurar ese equilibrio que marca la ley, un equilibrio concreto en términos de los 3 sectores, tanto el sector vinculado al poder político como al de los jueces y al de la abogacía, con más los miembros que por ley reglamentaria tienen que tener los organismos científicos y académicos, y particularmente creo que eso hay que incorporarle también necesariamente una paridad de género en su Constitución. Muy bien, el turno para Soledad Díaz García. Bueno, en primer lugar hay que decir que en la Argentina no contamos con un poder judicial independiente, por el contrario ha demostrado ser un poder judicial funcional a los gobiernos de turno, atado a los intereses tanto y los compromisos tanto que tienen con el capital nacional como internacional. Y también hemos visto cómo ha cedido a las presiones de los lobbies de la Iglesia, de las organizaciones que dependen de ella, en el caso de nuestra provincia, que han avanzado en el bloqueo por la vía judicial de derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres y del aborto no punible durante 7 años en nuestra provincia. Tenemos un andamiaje judicial burocrático que es hostil a los derechos de las mujeres, del acceso a la justicia de mujeres en el fuero de familia, en el acceso a los fueros de violencia familiar, de violencia de género.
Ni qué hablar del derecho laboral y de los fueros de conciliación en el que los trabajadores deben enfrentar a grandes patronales que tienen vínculos con el Estado, con el poder político y con sus instituciones, que esperan años para conseguir una indemnización por ART, una indemnización por despido o por trabajo en negro. Tenemos, además, juzgados abarrotados de causas en el que los trabajadores, los empleados judiciales cobran salarios por debajo de la canasta básica, mientras jueces y fiscales cobran salarios, perciben sumas siderales. Es decir, que tenemos una casta enquistada en el Poder Judicial y desde el Frente de Izquierda planteamos que es necesario terminar con este sistema en estos términos. Planteamos la necesidad de terminar con los privilegios de casta, de la elección popular de jueces y fiscales con mandatos revocables, de impulsar juicios por jurados. Pero también rechazamos el planteo del arbitraje judicial internacional que se establece para garantizar los intereses de los fondos buitres, de los tenedores de deuda, de los grandes empresarios privatizadores, y planteamos la necesidad de que la jurisdicción nacional se imponga ante cada causa en la que intervenga la nación. Muy bien. Ignacio, tu turno. Estoy convencido que en la Argentina, donde se pretende designar jueces de la Corte por decreto, en la Argentina donde se hace un abuso de las prisiones preventivas, en la Argentina de la judicialización de la política, en la Argentina donde todos los días encontramos muestras palpables de entramados jurisdiciales, mediáticos, de espionaje, en la Argentina donde los jueces son sometidos y son víctimas del espionaje ilegal, la calidad institucional se logra con el respeto de la norma y de las leyes. Es el Estado el que debe garantizar el respeto de las normas y de las leyes. Con relación al proyecto del Ejecutivo de modificación al Consejo de la Magistratura, presentado a partir del anteproyecto 2020, Justicia 2020, no lo comparto, no lo voy a aprobar si soy elegido diputado, porque no suma nada a lo que los distintos actores de la justicia, los que trabajamos en el servicio de justicia como auxiliares, o los que están dentro del Poder Judicial han señalado como falencias. Se ha buscado desde el 94, se ha puesto en el Consejo de la Magistratura una expectativa importante y que creo que no se está logrando. La salida es buscar mayor democratización de todos los poderes del Estado. Como decía Soledad, hay propuestas de designación directa de los magistrados, hay propuestas de designación directa de los consejeros del Consejo de la Magistratura, hay proyectos que buscan equiparar los plazos de los mandatos de los consejeros con los de los jueces, que duren en su mandato lo que dure su buena conducta. Hay un sinfín de propuestas que van para mejorar la representatividad. Estoy de acuerdo con el reclamo de los colegios de abogados del interior, donde se ven menoscabados con relación a la representación en el Consejo en virtud con respecto al Colegio de Abogados de la Capital Federal. Creo que es posible eso, y en el gobierno de Alberto cualquier modificación que se haga en el Poder Judicial va a ser producto del consenso, va a ser a través de la búsqueda de los acuerdos necesarios para hacer posible una mejor judicatura. Gracias. Bueno, Gerardo Grosso en el cierre de este tema vinculado con el Consejo de la Magistratura. Bueno, yo desde que ejerzo la abogacía y antes he visto cómo se manipuló la justicia, específicamente desde el Poder Ejecutivo de cada uno de los que han ido ejerciendo esa alta magistratura de nuestro país, y también en la provincia. Ahora hemos tenido un caso hace poquito de la designación de un ministro del Tribunal Superior de Justicia que ha sido ex funcionario. Creo que hay que bregar para que el Consejo de la Magistratura siga creciendo, siga habiendo más equidad, como dijo aquí mis antecesores, con respecto a la participación del interior, colegios, académicos del interior en el Consejo, y creo que debe haber más participación del Consejo también en la elección de fiscales y hasta de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Creo que eso traería más transparencia. Tenemos que mirar los países del primer mundo, cómo funciona absolutamente independiente la justicia, y
La verdad que yo creo que la justicia es lo que va a hacer la diferencia en nuestro país y es porque se van a respetar las leyes, se van a respetar, porque tenemos un cuerpo legal muy bueno. La verdad que hemos tenido juristas de excelencia desde los principios de nuestra nación, pero lamentablemente después cuando llega la justicia pueden haber estas situaciones que parecen totalmente arbitrarias en cuanto a, por ejemplo, nosotros que estamos a favor de la vida, tenemos un protocolo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo han tomado como ley a favor de la interrupción legal, entre comillas, del embarazo, aunque no sea ley, ¿no? Entonces, en el último gobierno, días atrás estuve en una charla también en un colegio secundario con una candidata diputada del partido gobernante a nivel nacional y ella decía de que se ha cuidado la institución de la justicia a rajatabla como un pedido del mismo presidente, pero en realidad a los 5 días de haber ejercido nombró los dos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y como dijo, ya para terminar, un expresidente no votado por el pueblo, sino que fue en aquella caótica situación que pasamos en el 2001, tuvo un sincericidio y dijo, todo presidente quiere una corte adicta. Entonces debemos tratar de evitar de que esa tentación se haga realidad. Muy bien, bueno, vamos a pasar a lo que es temáticamente el último tema. Este es un poco más complejo en cuanto a la extensión, no es tan concreto como las preguntas anteriores, tiene que ver con la agenda política y sí consideran que es necesaria una reforma tanto en lo laboral como en lo previsional. Gerardo abre esta ronda de exposición. Bueno, sí, considero que sí. Estamos viendo cómo hay una falencia, se toman recursos de las cajas, tanto a nivel provincial como nacional. Yo creo en el sistema previsional que debería haber alguna especie de capitalización privada, aportes a un sistema de este tipo que funciona también en tantos países y por supuesto que con una garantía estatal, pero ahí habría una imposibilidad del Estado de tomar los aportes de los trabajadores y que luego al final de su edad laboral se encuentren con sorpresa y una jubilación mínima que es totalmente indigna. Creo que hay que equiparar para arriba, hay que terminar con las jubilaciones de privilegio, hay que buscar un porcentaje que sea pagable, más allá de la buena voluntad, tiene que haber un porcentaje que sea pagable en todas las áreas y que se equipare eso, ¿no? Y bueno, el que más gana porque tiene una función mayor ganará más, pero también de acuerdo a ese porcentaje. Se debe terminar con las pensiones de viudez, porque se debe terminar cuando hay una jubilación, no se deben superponer, porque me parece también totalmente injusto para aquel que no tiene esa posibilidad y además vemos que como ha crecido la expectativa de vida, debería también, entiendo yo, y aunque no sea muy popular la medida, habría que también, en cuanto a la expectativa de vida y la calidad de vida que está teniendo la gente por un mejor estado de salud, aún en su vejez, habría que ampliar un poquito también, tanto en la mujer como en el hombre, la edad jubilatoria. Con respecto a la reforma laboral, sí, entiendo que sí, es muy costoso hoy tener un empleado, pero no por el empleado, sino por las cargas que el Estado le ha puesto al empleador. Tenemos un altísimo porcentaje de empleo en negro y tiene que ver con esto, de llegar a un arreglo entre el empleador y el empleado, decir, mira, no voy a pagar tantas cargas sociales, pero te voy a poner un poquito más de dinero en tu bolsillo, lo cual es totalmente injusto, precario, no permite que el asalariado tenga una buena obra social y tampoco permite que se aporte para su jubilación en el futuro. Así que creo que hay que trabajar mucho en eso y buscar de equiparar, darle a los empresarios, a los comerciantes la posibilidad de empleo y también cubrirlo. Y por último, también se debe regular más y se debe investigar más el tema de los gremios. No puede ser que los trabajadores ganen sueldos indignos y los gremialistas tengan fortunas y tengan una situación que, bueno, no bajo ninguna forma es posible de comprobar y de probar. Bien, sigue entonces Ignacio Baselica Nebrera. El problema de la Argentina y de los argentinos es la crisis brutal que nos ha llevado las políticas neoliberales. El problema de la Argentina no son sus trabajadores. No voy a votar ninguna ley de reforma laboral que vaya en contra de los derechos de los trabajadores. No voy a votar ninguna ley de reforma laboral como la que propone Cambiemos para satisfacer los intereses del Fondo Monetario Internacional. La reducción de los derechos de trabajo de los trabajadores
Los argentinos lo conocemos porque lo tuvimos hace 10, 15, 20 años. Experiencia de que la supresión de derechos no trae ni más inversiones, ni más trabajo, ni más desarrollo, ni más consumo. De la crisis se sale con laburo, de la crisis se sale con salario, de la crisis se sale con consumo, de la crisis se sale con producción. Para eso los trabajadores deben tener y mantener los derechos que han adquirido. Porque no han adquirido por una concesión divina, lo han adquirido en la calle, con el reclamo y la lucha. No voy a votar ninguna ley que vaya en contra del principio protectorio, ni voy a votar ninguna ley de reforma laboral que viole el principio de progresividad, consagrado en la Constitución Nacional a partir de la incorporación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La única reforma laboral que yo voy a proponer es aquella que acompañe los nuevos métodos de trabajo. Las nuevas realidades laborales son las que unas veces pueden necesariamente acompañar derechos laborales. Nosotros entendemos que para salir de la trampa de la Argentina hay que cambiar la matriz productiva. Tenemos que dejar de ser un país que produce productos primarios para poner a los productos que produce la Argentina ciencia y tecnología. Y si eso tiene que ir acompañado de una legislación laboral que acompañe eso, lo vamos a hacer sin renunciar al principio protectorio, lo vamos a hacer sin renunciar al principio de progresividad. Vamos a proponer como agenda laboral la disminución de la brecha de género. Las mujeres deben romper el techo de cristal, deben participar más activamente en el mercado de trabajo con igual condiciones. Y por último, los jubilados de ninguna manera son los responsables de la crisis. Le vamos a devolver a los jubilados el 20% que han perdido, vamos a derogar la norma que establecía una modificación en el cálculo del haber jubilatorio y todo eso lo vamos a hacer a partir del 10 de diciembre. Muy bien, el turno ahora para Soledad Díaz García. Rechazamos categóricamente la reforma antilaboral y jubilatorio que plantean tanto Macri como Fernández y el Frente de Todos siguiendo el libreto del FMI. Con el verso de la competitividad, del progreso y del regreso de la Argentina al mercado mundial, lo que están planteando ambos sectores es avanzar en la precarización laboral, en la flexibilización, en la liquidación de los convenios colectivos de trabajo, en el feroz ataque a los jubilados. Es claro que todos ellos buscan con esto recaudar para seguir pagando la deuda externa y descargar la crisis y que los trabajadores paguen los platos rotos de una crisis que no generamos. De ninguna manera, desde el Frente de Izquierda, apoyamos estas posiciones y lo hemos demostrado acompañando cada una de las luchas que están dando los trabajadores actualmente en contra de estas medidas antiobreras. De los trabajadores de Molinos Minetti, de Porta, de los estatales, los municipales, los docentes, que enfrentan hoy la eliminación de la cláusula gatillo, de la privatización de la EPEC, del ataque al convenio colectivo de trabajo de los lucifuercistas. Desde el Frente de Izquierda hemos llamado a romper la tregua criminal que establecen cada una de las burocracias sindicales para garantizarle la gobernabilidad a Fernández. Hemos planteado la necesidad de un Congreso de delegados de base, con mandato, para que establezca un plan de lucha nacional que comience con un paro activo de 36 horas hasta conquistar un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar que hoy está establecida en los 35.000 pesos. Y también hemos planteado la defensa del salario mínimo igual a los 35.000 pesos y las jubilaciones. Estamos planteando la unidad de los trabajadores ocupados y desocupados, la ocupación de toda fábrica que cierre y despide y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Muy bien. El cierre de esta consulta sobre el tema reforma laboral y previsional para Roberto Vir. Gracias. Este año se cumple, estaba pensando en voz alta, el centenario de la República de Weimar y de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, que juntos, recordemos con la Constitución de México, hicieron esa tríada virtuosa que le dio rango constitucional a los derechos de los trabajadores. Así que pienso que es
una buena oportunidad para hacerle, aunque sea silenciosamente, un homenaje a aquellos acontecimientos históricos. Cuando hablamos de reforma laboral ya lleva una carga pecaminosa. Reforma laboral en Argentina significa flexibilidad. Automáticamente nos remite a iniciativas que tienden a perjudicar a los trabajadores y a beneficiar a los grandes empleadores. Es una lástima, porque la verdad que la palabra reforma me gusta, tiene que ver, mucho que ver con la historia de mi partido, del socialismo en Argentina, tiene que ver con la reforma del 18, con Deodoro Roca, tiene que ver con el grito de Alcorta que puso en marcha la reforma agraria en Argentina. Pero bueno, seguramente si queremos hablar de estos términos, de estos temas, tendremos que hablarlo indudablemente en nuestros conceptos de actualización, de los cambios de ciclos que hay en el mundo, de los avances tecnológicos, de lo informático, de las plataformas digitales que en algunos casos prácticamente nos han hecho retroceder 100 años con trabajadores que hoy están en una absoluta vulnerabilidad sin ningún tipo de protección. Creo que no hay que negarse a discutir el ámbito de las relaciones de trabajo en estos contextos, pero mañana, hoy no. Hoy cualquier iniciativa que tenga en cuenta un proceso de reforma del trabajo con caída de la actividad, con pobreza, con pérdida de empleo, indudablemente va a ser para significar más sufrimiento para los trabajadores. Mañana, cuando volvamos a poner en marcha la economía del país, cuando volvamos a poner en funcionamiento la rueda del trabajo y la rueda de producción y podamos sentarnos en una situación de paridad, los trabajadores, los sectores de la producción, el Estado, donde podamos avanzar en una actualización que sea beneficiosa para ambas partes de las relaciones de trabajo, ahí sí nos podremos sentar a conversar. Hoy yo creo que es absolutamente negativo para los trabajadores. Similar circunstancia y similar análisis hacemos de la reforma previsional, no porque estemos conformes con el sistema previsional argentino, que sufre un deterioro enorme, un deterioro que tiene que ver con un contexto mundial, que tiene que ver también con un contexto nacional, por inadecuados manejos, pero claramente cualquier modificación del sistema previsional hoy va a ser aumentar los años, aumentar el tiempo de servicio y no va a ser sino un retoque en desmedro de nuestros jubilados. Creo que a futuro nuestro sistema previsional no necesita retoques, necesita modificaciones drásticas. Creo que tenemos que animarnos a estudiar otros sistemas como los australianos, sistemas como el neozelandés, en donde a partir de una base absolutamente igualitario, con una base de derechos, empezar a discutir una reforma previsional en serio. Mientras tanto, lo vuelvo a reiterar, hoy no, mañana sí. Bueno, hemos terminado con la parte temática, vamos a entrar a la última parte, que es la de cierre, donde cada candidato va a tener 3 minutos para exponer la temática que quiera y hacer el planteo que quiera, resaltando obviamente la importancia que tiene el evento y remarcando algo que lo han planteado ellos, lo han planteado las autoridades del colegio, el tema de la importancia de que esta mesa hubiese estado integrada por los distintos candidatos, los 7 candidatos que compiten para bancas las 7 listas que compiten para bancas de diputados nacionales en la provincia de Córdoba. La candidatura no otorga este tipo de prerrogativas, sino genera estas obligaciones cívicas ante instituciones como institución intermedia, como la del Colegio de Abogados, de participar de estas actividades más allá de las entendibles agendas de campaña que cada uno tenga, ¿no? Bueno, la cuestión es que vamos a ir en el cierre, el orden justamente lo abre Roberto Birri con 3 minutos. Roberto, tenés como un lapso de que te fuiste excediendo en todo. Esta vez se lo vamos a penalizar justo a los 3 minutos para ser equitativos con los demás, que van a tener unos segundos más, que son los que les otorgamos a Birri, ¿no? Por 1 minuto. Ya ni los minutos vienen como antes.
Si supiera, Roberto, los minutos que nos tomamos en la actividad judicial, en el ejercicio de la profesión, así están los tiempos. Un minuto es nada. Un minuto es nada. Bueno, Argentina lleva 33 trimestres sin crecimiento, de los cuales algunos han sido de falta de crecimiento y otros concretamente de caída. Es prácticamente un récord en el actual momento de la economía mundial, récord que ni siquiera tiene Venezuela, por citar algún caso a los que les gusta citar fundamentalmente al actual gobierno nacional, que hace 5 años que no crece. Esto es un escándalo para cualquier economía del mundo. Porque aparte de esos 33 trimestres sin crecimiento, que son casualmente 8 años, donde ha habido 2 gobiernos que hoy vienen retroalimentándose con la polarización y con la grieta, no tiene un efecto neutro. Significa, como ustedes saben, heladeras vacías, significa pobreza, significa endeudamiento, una crisis brutal en términos de industricidio de nuestras pymes. Y digo que tiene que ver con los últimos 8 años porque hay una gran responsabilidad por parte de quienes nos gobernaron esos últimos 8 años en Argentina, que a su vez profundizaron la grieta, que muchas veces ha existido en la historia política argentina, pero que ha sido brutalmente exacerbada en el último tiempo por parte de quienes vienen polarizando este proceso electoral. Nosotros pensamos que hay que salir de la grieta. Para salir de la grieta difícilmente lo pueden hacer convocando un proceso de acuerdos aquellos que han sido principalmente responsables de esta división de la sociedad argentina, principalmente responsable de estos 8 años de fracaso de Argentina, que nos han puesto de nuevo en un piso del que parece que de nuevo tenemos que volver a tratar de ponernos de pie. Nosotros creemos que no es para cualquiera conducir los destinos de este país después del 10 de diciembre. Nosotros creemos que Roberto Labaña es el hombre más adecuado para eso, porque ya ha sabido sacarnos de una crisis tan difícil o peor que esta, y no solamente que nos sacó de la crisis, sino que puso en marcha un proceso virtuoso de desarrollo en Argentina. Aparte porque es un hombre de intachable conducta y valores éticos, y porque puede convocar a un proceso de acuerdo nacional sobre 3 o 4 grandes ejes para los cuales hay que tener convicciones y autoridad moral y política para convocar desde distintos frentes, de distintas procedencias y de manera transversal. Y por el otro lado, me siento frente a ustedes como candidato a diputado de la Nación porque creo que estoy en condiciones de ser un buen representante y ser la voz de los cordobeses en el Congreso. He sido concejal, he sido 2 veces legislador de la provincia de Córdoba, creo haberlo hecho con dignidad, con esmero y con honestidad, y por lo tanto me siento en condiciones ahora, habiendo hecho todo este banco, de ser un digno diputado de la Nación en representación de los cordobeses. Muchas gracias. Muy bien, el cierre entonces para Soledad Díaz García del Frente Único de Izquierda. Macri se va, es claro, pero es evidente que también se queda en el ajuste del FMI el pago de la deuda externa. Mientras la pobreza crece exponencialmente, tenemos más de 16 millones de pobres en la Argentina, de los cuales son responsables no solamente el gobierno actual, sino también el gobierno anterior. Tenemos más del 42% de la juventud y más de la mitad de los niños en la pobreza. Crecen los despidos, los cierres de fábrica, y ambas fuerzas políticas que polarizan la elección siguen prometiendo que van a continuar pagando la deuda externa. Ahora resulta que Alberto Fernández nos habla de una devaluación, nos habla de que la Argentina puede avanzar en una renegociación a la uruguaya, mientras lo que propone en realidad es congelar salarios y jubilaciones. Plantean un pacto social en connivencia con las burocracias sindicales,
para avanzar en ese sentido. Y los trabajadores, mientras tanto, van por el mismo camino que ya se ha planteado en la provincia de Chubut y que hoy está planteado en el escenario de Ecuador. Desde el Frente de Izquierda planteamos que es necesario terminar con estas políticas de ajuste. Planteamos abiertamente la ruptura con el Fondo Monetario, el desconocimiento de la deuda externa usuraria. Llamamos a nacionalizar la banca y el comercio exterior para frenar la fuga de capitales. Planteamos que es necesario reorganizar la economía y la industria sobre nuevas bases. Y para eso es la intervención decidida de la clase obrera en esta crisis. Rechazamos también este planteo que ahora nos hace Fernández, de que las mujeres y las disidencias debemos postergar nuestra lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, que debemos avanzar en una despenalización, en una especie de aborto por etapas, que nos plantean que tengamos expectativas en el Congreso, cuando en sus listas por cada candidato verde llevan 10 celestes. De ninguna manera. Desde el Frente de Izquierda somos una lista 100% verde, no hay sorpresas. Defendemos la vida. Para terminar con el aborto en la clandestinidad, defendemos el aborto legal, seguro y gratuito. Por eso, este 27 de octubre, necesitamos una izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Muy bien, muchas gracias. El cierre para Ignacio Baselica Nebreda de El Frente de Todos. Las diferencias, las contradicciones secundarias, como les gusta decir a algunos, a los argentinos, les abrió la puerta a la derecha neoliberal que nos ha traído a la crisis que estamos atravesando. Comparto con Roberto, vamos a salir de la crisis, Alberto nos va a sacar de la crisis, como nos sacó Néstor, y si La Baña quiere ser parte de ese proceso, el Ministerio de Economía está a disposición, como lo estuvo en el 2003. Nosotros vamos a salir de la crisis con trabajo, con empleo, poniéndole plata en el bolsillo de los trabajadores, promoviendo el consumo, el mercado interno. Vamos a salir de la crisis y vamos a recuperar la Argentina con la que todos nosotros nos identificamos. Cuando hablamos de la Argentina en otros países te dicen los brasileros, los ecuatorianos, los mexicanos, ustedes se creen la última Coca-Cola del desierto. Y en realidad lo que los argentinos nos creemos así, porque todo argentino sabe, todo trabajador argentino sabe que cuando trae un hijo al mundo, ese chico o esa chica va a tener más posibilidades que él. Y eso lo tiene a partir de la educación pública, de la salud pública, y de un trabajo reglamentado bajo las bases o sobre las bases del principio protectorio. Cuando nosotros hablamos de la Argentina, hablamos de la Argentina, de la movilidad social ascendente, y cuando uno quiere explicar la movilidad social ascendente, muchas veces las palabras no alcanzan y son buenos los ejemplos. Yo soy hijo de dos laburantes, una docente y un trabajador de una entidad civil. Yo soy hijo de dos laburantes y soy la primera generación de egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias a la educación pública terminé la primaria, secundaria y la universidad, y terminé también el posgrado en la universidad pública. La Argentina de movilidad social se expresa con la historia de cada uno de nosotros. Mi abuelo era un boyero en el pueblo de Cárcano, un pueblo de Cárcano que está cerca de Villa María. Boyero, para los que no saben, es el último escalón del peón rural, es el que controla que las vacas no se vayan para el camino. Ese boyero que había bajado de un barco escapando de la guerra de Europa, tuvo 3 hijos. A los 3 los pudo mandar a la escuela pública. A los 3 terminaron la primaria. Cuando tuvieron edad, fueron con mucho esfuerzo a la secundaria de Villa María. Los 3 terminaron la secundaria. Mi vieja terminó el magisterio, es docente, y los 3 hijos de ella fueron a la universidad y fueron egresados de la Universidad Nacional de Córdoba. Un día la acompañaba mi mamá, Carmen Nebreda, en un evento en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, y recuerdo que en una de las puntas del salón hay una pintura, un óleo, me decía mi hijo, que sabe más de pintura que yo, entonces se representa el inicio de sesiones parlamentarias del año 1887. En la pintura está expresado Roca, que tiene un parche en el cuello cabelludo a partir de la piedra que le habían tirado cuando iba caminando hacia el recinto.
Acompañaba a Roca en esa escena no más de 35 personas. Yo, como tengo poca capacidad de atención, me fui a ver quiénes eran esas personas y uno me llamó la atención. Entre esas 35 personas estaba Ramón J. Cárcano, terrateniente, gobernador, diputado nacional. Cuando terminó el evento le pedí a mi mamá que me acompañe y le dije, ¿sabe quién es ese? Sí, me dijo, Ramón J. Cárcano. ¿Vos te imaginas, mamá, si se levanta hoy Ramón J. Cárcano y se da cuenta que la hija del boyero es diputada nacional como él? Esa es la Argentina del crecimiento, esa es la Argentina de la que nosotros vamos a volver a partir del 10 de diciembre. Muchas gracias y quedo a la guardia de cualquier aclaración. Muy bien. La última exposición entonces para Gerardo Grosso de Encuentro Vecinal. Bueno, desde Encuentro Vecinal Córdoba hacemos hincapié en que somos candidatos a diputados, no tenemos un candidato a presidente en el caso nuestro, de nuestro partido. Después nos prestan uno. Después nos prestan uno. Y bueno, entonces nuestra campaña y nuestra vocación está en pos de defender a Córdoba y defender los derechos de todos los habitantes de esta Argentina, ya que el que acceda sería diputado, en el caso nuestro es Rodrigo Agrelo, el primer candidato, sería diputado nacional. Por supuesto para defender todas las cuestiones que tienen que ver con los cordobeses, pero también con cuestiones tan trascendentes como es la vida. Creo que si se legislase a favor del aborto legal y gratuito, como es algunas consignas, qué difícil va a ser después tratar otro tipo de temas, porque en realidad no es la vida de la mujer gestante, sino de quien está gestado en el vientre de esa mujer. Claro que habrá que cambiar quizás la ley de adopción, habrá que hacer varias cuestiones que tengan que ver con la protección también de ese por nacer, pero en el caso mío yo soy adoptado, a mí no me abortaron y hubo alguien que adoptó. Y creo que hay posibilidades de hacerlo, creo que hay posibilidades, si como nación nosotros aceptamos esto, estaríamos en graves problemas, porque ¿qué haremos después con los viejos? ¿Vendrá la eutanasia después? Como en algunos países. ¿Qué vendrá después, no? Y mientras tanto también creo que ponemos el eje, de hecho, toda nuestra constitución provincial, la constitución nacional, el Código Civil, hablan de la protección de la vida desde el momento de la concepción. Y eso nunca se cambió. ¿Qué pasó que hace 4, 5, 6 años, 10 años se cambió? ¿Será por las exigencias internacionales para los créditos y demás? Habría que analizarlo un poquito y creo que vamos a llegar a esa conclusión. Pero también tenemos, cuando hablamos de la vida de esa mamá en crisis. Por eso las ONG, que tienen que ver con muchas de las personas con las que nosotros estamos ligados, trabajan en la protección de esa persona vulnerable, porque indudablemente está pasando una situación muy difícil, porque a veces es un embarazo no deseado, una relación no consentida o quizás una relación ocasional. Pero amén de eso, creo que también tenemos que ver que la vida después continúa. Por eso está muy bien lo que hemos tratado, el tema del trabajo. No le tenemos que tener miedo a la palabra reforma, sino que hay que reformar porque no está funcionando. Hace 64 años que estamos con un sistema que va y viene y hemos tenido serias dificultades como país. Entonces, reformar lo que haya que reformar para bien de todos, buscando la justicia como el bien social más importante. También tener cuidado con el medio ambiente, es una forma de cuidar la vida. En nuestra provincia de Córdoba tenemos el 3% nada más del bosque nativo que teníamos. Creo que hay que avanzar sobre la ley de bosques, hay que avanzar sobre tantas otras cosas que tienen que cuidar la calidad de vida de los que nos van a seguir, ¿verdad? Y quizás aquellos que nos toque estar en esta función, si así el pueblo lo permite, que aunque haya cosas que nosotros no veamos, que queden para el futuro como un legado, como se habló acá de Ramón J. Cárcano y tantos otros próceres que tuvimos. Y por último, no le tengamos tanto miedo a otro tipo de política. En el año 1897, según un investigador de Harvard, Argentina tuvo el mayor ingreso per cápita del mundo. Algo bien hicimos en aquella época. Así que creo que tendríamos que volver a aquellos principios que fundaron esta nación y que realmente nos hicieron grandes. Bueno, muy bien. Hemos llegado así al final de este rico intercambio, donde ha habido coincidencias y ha habido fuertes discrepancias, pero bueno, justamente ese es el sentido no solo de los procesos electorales, sino de la vida democrática y bueno, de parte agradecerle mucho al Colegio de Abogados de permitirme compartir esa experiencia, reiterarles el agradecimiento a los candidatos y remarcar la necesidad
de que tomemos esto como una cuestión obligatoria, más allá de los marcos legales como son a nivel nacional de los debates, pero la exposición delante de las entidades intermedias, delante de las entidades que representan a profesionales, como en este caso, debería ser una cuestión, insisto, obligatoria para todos los candidatos, más, como remarcaba en su exposición, quienes representan a partidos que están ejerciendo el gobierno. Así que muchas gracias a todos por venir. Bueno,